Hola, mi nombre es Luis Horacio Franco Gaviria, soy relator de Argeduc Limitada y hoy les voy a hablar de lo que es el manejo de conflictos, partiendo de una base muy singular, y es que nosotros los seres humanos, cuando nos enfrentamos a un conflicto, tenemos dos fuentes de información que deben ir de la mano, deben ir en paralelo, y ambas fuentes de información tienen igual de importancia e igual fuerza. Uno de ellos es la razón. La razón es muy importante para poder analizar, para poder diagnosticar, para poder entrar en profundidad en la naturaleza misma del conflicto, para entender exactamente qué es lo que a nosotros nos pone en una situación conflictiva. Pero por otro lado, están los sentimientos, están las pasiones, están los afectos que nosotros podemos sentir por la otra persona que está involucrada en el conflicto, por la institución que está involucrada en el conflicto, o también hacer una evaluación de cómo nos sentimos nosotros frente a este conflicto que se está presentando. Así pues que estas dos fuentes de información son importantes para tratar de enfrentar y tratar de resolver un conflicto que se presenta. Ahora bien, cuando nosotros estamos hablando de un conflicto, tenemos que empezar por entender cuál es el origen del conflicto. Y vamos a decir que el origen es la naturaleza misma del ser humano. Donde hay seres humanos, hay conflictos. ¿Por qué? Porque todos los seres humanos, hombres y mujeres, de cualquier nacionalidad, de cualquier raza, de cualquier origen, tenemos conflictos, tenemos intereses. Y a veces esos intereses logran congeniarse, a veces esos intereses logran una armonía para poder vivir en sociedad y para poder vivir en paz y vivir bien. Pero en muchas ocasiones esos intereses chocan. Entonces, una persona puede ir en una dirección y otras personas van en otra dirección. Entonces, donde hay personas, donde hay seres humanos, hay conflictos. Entonces, la idea no es que al aprender a resolver los conflictos vamos a eliminar los conflictos de nuestra vida. No, los conflictos siempre van a estar ahí, pero sí debemos estar muy atentos y tener algunas herramientas para poder afrontarlos. Ahora bien, ¿qué es un conflicto? Digamos que un conflicto es una lucha o una disputa normalmente entre dos partes. Esas dos partes, ¿quiénes son? Puede ser una persona con otra persona, puede ser una persona, una institución. El conflicto puede ser entre dos instituciones, el conflicto puede ser entre dos países. Y podríamos decir que el conflicto en una escala está puesta como en el primer escalón, donde se puede tratar de resolver el conflicto de forma racional, de forma pacífica, de forma dialógica. No hacerlo puede llevar unas consecuencias que a lo mejor puede terminar en una guerra. Entonces, ahí tenemos que preguntarnos qué es lo que debemos nosotros hacer y qué es lo que nosotros debemos tener en nuestra mente para poder sentarnos en una mesa de diálogo, para poder conversar con la otra parte involucrada y tratar de resolver pacíficamente un conflicto. Yo quiero mostrarles esta diferencia entre los prejuicios y los juicios, porque realmente los prejuicios en nuestra mente son como una piedra en el zapato, son un obstáculo a la racionalidad para poder avanzar empáticamente y analíticamente en la resolución del conflicto. ¿Qué es un prejuicio? Digamos que un prejuicio es una opinión desfavorable acerca de algo o de alguien. Y normalmente los prejuicios se originan en las creencias que por tradición traemos, de lo que nos han dicho nuestros abuelos, nuestros padres, así lo creemos sin mucho análisis realmente. Es, digamos que argumentativamente muy débil,
porque no tiene un fundamento, no tiene una base. Y generalmente en los prejuicios, nosotros los seres humanos terminamos generalizando. Es decir, de un hecho o de varios hechos particulares, terminamos calificando a todo un grupo de personas y ese prejuicio, pues obviamente, hará que nosotros tengamos demasiadas barreras de comunicación para poder avanzar en la resolución de conflicto. Entonces, lo primero que hay que revisar en este ejercicio es si yo tengo algún prejuicio para poder abordar dialógicamente a la otra persona que está en conflicto conmigo, a la otra persona que está involucrada o a la otra institución. Eso hará parte del análisis que yo haga para poder entonces abordar esta situación. Ahora, lo que se pretende es que seamos capaces de abandonar, entre comillas, esa zona del prejuicio, que de alguna manera es una zona muy cómoda para la mente. Va a decir Hannah Arendt, una filósofa judío-alemana, que en el fondo el prejuicio es un descanso para la mente, pero no podemos estarle dando descanso permanentemente, tenemos que exigirla un poco más. Y los conflictos, dependiendo de su naturaleza, dependiendo de la intensidad del conflicto, pues va a exigir que abandonemos esa zona de descanso de la que nos habla Hannah Arendt y entremos entonces a la zona de los juicios. Una persona con juicios, con razón, es una persona que realmente utiliza argumentos con fundamento y es capaz de demostrar, es capaz de comprobar, es capaz de verificar, es capaz de corroborar la información que está manejando, porque la columna vertebral de los juicios será siempre la verdad. Para no irnos en profundidad con este concepto, que sí tiene mucho volumen, el concepto de verdad, utilicemos el concepto de verdad o la definición de verdad que utilizó Aristóteles en su lógica. Él decía, verdad es la adecuación del juicio a la razón. Es decir, si yo digo algo y ese algo se puede corroborar con lo que yo estoy viendo, con lo que yo estoy observando, con lo que tengo enfrente, con lo que puedo demostrar, pues entonces eso será verdad. Caso contrario, la mentira, la falsedad, el engaño es un juicio que se aleja o nos aleja de la realidad. Entonces, en una situación de conflicto, nosotros con juicio, con razón, tenemos que tratar de hallar la verdad, tenemos que tratar de hallar la naturaleza misma del conflicto para poder entrar a solucionarlo. Ahora, la gran pregunta que nos queda ahí en el aire es, ¿por qué hay que resolver los conflictos? Bueno, la mayoría de los conflictos pueden abordarse de manera dialógica, pero si nosotros perdemos esa capacidad de diálogo, perdemos esa capacidad racional, perdemos esa capacidad de persuasión también, entonces podemos llegar incluso hasta un quiebre social, hasta una situación de injusticia que nos puede perfectamente llevar a una guerra. El conflicto entre países, el conflicto entre naciones, el conflicto entre culturas, el conflicto entre religiones, nos han mostrado históricamente que si estos conflictos no se solucionan, pues obviamente la guerra aparece. Y eso pues obviamente sobran razones para decir por qué tenemos que evitar la guerra, porque ahí nadie gana. Ahora, rápidamente, tendremos que decir que cuando uno quiere abordar una situación conflictiva de manera racional, pero también con unos sentimientos y con unos afectos involucrados y afectados tal vez, hay en términos generales 5 perfiles. 5 perfiles que no son absolutos, 5 perfiles que se pueden flexibilizar y 5 perfiles que nos van a ayudar a abordar el conflicto de una u otra manera dependiendo del contexto en el que nos encontremos. Un perfil es el perfil del competidor, otro perfil el del colaborador, hay otro perfil que es el del negociador, el de la transacción, el que es capaz de transar. El cuarto perfil es el de la evasión, el que evita el conflicto. Y el quinto perfil puede ser el de el adaptativo, el que se adapta, el que siempre está cediendo terreno. Vamos a ver que cada uno de estos perfiles pues tienen sus fortalezas, también tienen sus debilidades
Y como les decía, depende del contexto, depende de la intensidad del conflicto, nosotros nos podemos manejar de una u otra manera. Digamos que el competidor normalmente es muy asertivo, pero es poco cooperador. ¿Eso qué significa? Que una persona con el perfil del competidor en una situación conflictiva, lo que está buscando es ganar, satisfacer sus propios intereses sin ceder terreno a la otra persona. El uso puede ser que una persona competitiva sea, al ser muy asertivo, sea capaz de tomar decisiones y acciones rápidas, sobre todo en situaciones de emergencia. Ahora, en el segundo perfil, el perfil de colaborador, es una persona asertiva, pero además busca la cooperación, busca la forma de dialogar y de recoger información y de conversar con las personas que están involucradas en el conflicto y trata de que todo ese trabajo para resolver el conflicto sea un trabajo de mucha colaboración donde todas las partes se ponen de acuerdo. Esta persona con el perfil de colaborador se va a fijar muchísimo en los intereses que subyacen al conflicto mismo para tratar de solucionarlo. El colaborador, pues obviamente, con lo que acabo de decir, busca siempre soluciones integradas, busca siempre una inclusión de las opiniones, inclusión de las perspectivas y de los puntos de vista de las personas que están involucradas. Y la ventaja, la gran ventaja del que tiene este perfil es que siempre está aprendiendo no solo sus propios errores, sino de los errores de las otras personas. El tercer perfil es el de la transacción. Digamos que aquí este perfil es precisamente el perfil del que está siempre negociando. Intenta siempre solucionar el problema, digamos que equiparando ganancia y pérdida. Se sabe que en una negociación, pues se gana algo, pero también se pierde algo. El que tiene este perfil normalmente está tratando de igualar los poderes, igualar los capitales, igualar las ventajas y las desventajas, tratar de maximizar la ganancia, pero disminuir las pérdidas. Esa es su función, siempre está negociando. Y pues obviamente el que, voy avanzando aquí, el que tiene el perfil de evitar el, el conflicto es una persona poco asertiva, poco colaboradora, que no enfrenta el conflicto y que además en esa evasión del conflicto puede traer como consecuencia que el conflicto se convierta en algo peor, más grande, que no se pueda solucionar de una manera dialógica, racional, con las personas en conflicto involucradas, sentadas en una mesa de diálogo, y entonces tengamos que dar un paso hacia un negociador, tengamos que dar paso hacia un mediador. ¿Por qué? Porque esta persona que tiene el perfil de evitar el conflicto, pues así lo ha promovido. De todas formas, siempre la evasión, aunque nos suene a algo negativo, puede tener algo positivo. Y lo positivo es que a lo mejor estemos frente a un conflicto que para ambas partes es trivial, que no vale la pena, no merece desgastarse mucho en ese conflicto. Ese puede ser uno. Lo otro es que si las personas están muy afectadas, si su conciencia está bastante intervenida, pues seguramente no están las condiciones dadas para dialogar, para conversar, para negociar. Entonces, el evitar el conflicto no es evitarlo y dejar que el conflicto crezca, sino aplazar un poco para que estén dadas las condiciones, para que la otra persona se calme, para que la persona en primera persona se calme también y puedan llegar a una situación de diálogo. Así pues que evadir no es tan malo si es que hay un análisis profundo del contexto de la situación y esto amerita que se requiera más tiempo o para recoger información o simplemente para evitar un conflicto mayor.
¿Por qué? Bueno, porque las conciencias están alteradas, están intervenidas. El último perfil, el quinto perfil, es el de la adaptación. Eh, digamos que el perfil adaptativo pertenece a aquellas personas que son capaces de ceder terreno, que son capaces de ceder mucho terreno para que la otra persona esté bien, para que la otra persona gane, para que la otra persona esté feliz. Pero cuidado con esto, puede suceder que al ceder terreno y esperar a que la otra persona esté bien y esté feliz, puede también generarle a él satisfacción y felicidad. Así pues que no siempre se cede terreno pensando en la otra persona, sino que también se puede ceder terreno pensando en uno mismo. Puede suceder que al ceder terreno las cosas se calmen, el conflicto se solucione y ninguna de las dos personas se desgaste porque cada situación conflictiva es un desgaste y nos puede llevar a situaciones psicológicas de estrés y de, bueno, y de desespero. Ahora, cuando una persona se acomoda, se ajusta, cede terreno, podría decir uno que es una persona poco asertiva, que es poco cooperador y que va al contrario, polos opuestos del competidor. El competidor lo que hace es intentar ganar a toda costa. El que está acomodándose a la situación pierde y no le importa lo que pierde con tal de que la otra persona gane y se solucione el problema. Dejar de lado esos intereses propios para satisfacer los intereses del otro. Podría uno decir, y dependiendo del conflicto, que esta persona es tal vez la más empática y la más solidaria, porque es capaz de pensar en los intereses del otro, mientras que el competidor, por ejemplo, piensa en sus propios intereses. Estos 5 perfiles nos traen a este esquema que vamos a llamar metodológico, porque realmente cuando nosotros vivimos en sociedad, eh, nos juntamos, conversamos, nos relacionamos con muchas personas. Digamos que en este esquema estamos utilizando el esquema de la persona A y la persona B. Cada uno construye su historia, cada uno construye su propia narrativa, cada ser humano va construyendo su propia identidad. Y cuando se relaciona con otra persona, no es que se pierda A o se pierda B. No, cada quien sigue en su propio mundo, en su propio camino, con sus propios intereses. Sin embargo, hay una zona que se combina, hay una zona que se mezcla, hay una zona de relación intersubjetiva donde aparecen los conflictos. Lo más importante es que si A, para utilizar el esquema, tiene un conflicto, un problema con B, sean capaces de identificar la zona del conflicto y traten de solucionar con argumentos fuertes, con argumentos válidos, el conflicto que se presenta en esa zona, sin que A tenga que eliminar a B o sin que A tenga que desaparecer a B o de pronto B tenga que lesionar a A. La lógica de la guerra dice que el que no está conmigo está contra mí, que el que no está conmigo es mi enemigo y tengo que eliminarlo. Pues bueno, esa es la guerra. Pero cuando estamos hablando de diálogo, cuando estamos hablando de conversación, cuando estamos hablando de una conversación pacífica, de una sociedad pacífica, tenemos que tener muy claro que son los conflictos, que son las ideas, que son las razones, que son los argumentos los que tienen que pelear y no las personas. Yo no tengo por qué lesionar y eliminar al otro si es que el otro no está de acuerdo conmigo. Los 4 pasos, y ya para ir cerrando, que se sugieren para llegar a una negociación, a una resolución del conflicto, teniendo en cuenta los perfiles que hemos visto, son estos. Primero, pues observar y diagnosticar el conflicto, diagnosticar el contexto del conflicto y de pronto tal vez preguntarse cómo se está sintiendo la otra persona y cómo se siente uno mismo si ese conflicto no se soluciona. De ahí va a salir muchísima información y entonces el segundo punto es que debemos tener muy claros los sentimientos que se están involucrando
en ese conflicto. Una cosa es solucionar un conflicto con una persona que a mí no me agrada y otra cosa es solucionar un conflicto con una persona a la que yo le tengo demasiado aprecio. Ahí los sentimientos juegan un papel importante y hay que identificar el tipo de sentimientos que tenemos involucrados ahí en ese conflicto. Para luego pasar al tercer paso, que es pedir conversar con la otra persona, pedir conversar con la institución, pedir conversar con las personas que están involucradas en el conflicto. Y después de esa petición de diálogo, donde las partes tienen que demostrar su voluntad, tienen que declarar su voluntad y tienen que reconocerse como interlocutores válidos, a partir de ahí entonces se llega al cuarto paso, que es una conversación para solucionar el problema o para solucionar el conflicto. Recuerden esto, el conflicto se soluciona cuando las dos personas voluntariamente aceptan el diálogo. Si no hay voluntariedad, si no hay una voluntad abierta y dispuesta, el conflicto pues difícilmente va a llegar a un buen término. Muy bien, ¿qué se recomienda? Pues obviamente buscar el lugar y el momento adecuado para conversar con las personas que están en conflicto, que están involucradas, crear un buen ambiente, decir claramente que existe un problema, pero también decir claramente que hay un deseo de solucionar ese problema. Hay que tratar de empezar con cosas positivas, hay que tratar de empezar reconociendo las fortalezas del otro para crear un clima de confianza y de cordialidad con el cual uno puede comenzar a conversar. Si uno comienza con cosas negativas, con juicios negativos, difícilmente este ejercicio va a resultar positivo. Ahora, tenemos que ser concretos. Nosotros los seres humanos, casi siempre, cuando llegamos a un diálogo para tratar de resolver un conflicto, somos muy buenos para traer desde nuestra propia historia, desde lo que hemos vivido con esa otra parte que está involucrada, muchos otros problemas. No, hay que juntarse a conversar exactamente el problema que se aqueja en ese momento. Si hay otros problemas, pues tendrá que haber otras instancias para solucionar esos otros problemas. Pero no tratemos en una sola reunión, en una sola conversación, en un solo diálogo, intentar solucionar todos los problemas que históricamente se han traído, porque va a ser así bastante difícil. Ahora, hay que partir de la voluntad y de la buena voluntad de las personas que están involucradas en el conflicto o de las instituciones que están involucradas en el conflicto y tratar de pensar que ambas partes van a hacer un esfuerzo sincero para solucionar ese conflicto. ¿Esto qué quiere decir? Que cada individuo, que cada institución, que cada país, que cada sociedad debe entrar a una mesa de diálogo a tratar de solucionar el conflicto pensando que realmente se puede solucionar. Ese es un punto fundamental para poder entonces nosotros, desde nuestra racionalidad, pero también desde los sentimientos que se involucran, ser capaces de resolver nuestros propios problemas y nuestros propios conflictos. Muchas gracias.